estaremos presentando sobre el capítulo 17 de cabeza y cuello, en específico sobre los arcos faringios, bolsas faringias y hendiduras faringias. Los integrantes de este equipo son Trejo Fierros Stephanie Lisset, González Lua Alberto, García Flores Ángela, Chávez Sánchez Dana Mariel y Razo Cuevas Alexa Natalia. Primeramente vamos a hablar sobre la formación. La formación de la cara y el cuello dependen de las modificaciones de la parte ventral anterior o faríngea del embrión. Estas se originan de la cuarta a la quinta semana a partir de 6 arcos mesodérmicos con parte de crestas neurales en su interior, endodermo hacia adentro y ectodermo superficial. Las 4 hendiduras que se presentan se encargan de separar a cada una de estas estructuras, es decir, a los arcos faringios, y a partir del desarrollo de ambos aparecen las bolsas faringias a lo largo de las paredes laterales de la faringe. El desarrollo de cabeza y cuello también tiene factores bioquímicos guías. Cada arco faríngeo tendrá músculos, centro cartilaginoso, de cresta neural y mesodermo. Los vasos serían representados de arco aórticos de faringe primitiva y nervios propios. Al moverse, cada componente atraerá a todos los demás a su posición definitiva. Los arcos faringios no solo forman el cuello, sino también toman un papel importante en la formación de la cara. Al final de la cuarta semana, el centro de la cara está formado por el estomodeo y rodeado por arcos faringios. Cuando el embrión tiene alrededor de 42 días de vida, se reconocen 5 prominencias mesenquimatosas. 2 prominencias mandibulares en posición caudal al estomodeo, 2 prominencias maxilares en posición lateral al estomodeo, una prominencia frontonasal que corresponde a una elevación redondeada en posición craneal al estomodeo. El desarrollo de la cara es terminado con la formación de las prominencias nasales. Mi nombre es Alberto y yo les hablaré sobre los arcos faringios. Cada arco consta de un núcleo de tejido mesenquimatoso cubierto en el exterior por un ectodermo superficial y en el interior por un epitelio de origen endodérmico. Existen células de la cresta neural, las cuales migran hacia el interior de los arcos para contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. Estas células, por lo general, vienen en grandes cantidades y las recibe el núcleo de los arcos faringios. El mesodermo se encarga de producir la musculatura del cuello y de la cara. Cada arco se caracteriza por sus propios componentes musculares. Estos, a su vez, poseen un nervio craneal y llevan consigo su componente nervioso a donde migren, y además los arcos tienen su propio componente arterial. En la imagen que tenemos en esta diapositiva podemos ver la posición que tomarán tanto del primero como hasta el sexto arco faríngeo. El primer arco faríngeo se compone de una porción dorsal que se extiende hacia adelante por debajo de la región ocular y de una porción ventral. También debemos decir que en el mesénquima de la apófisis maxilar se origina el premaxilar superior, el hueso cigomático y parte del hueso temporal a través de la osificación membranosa. El maxilar inferior también se forma mediante la osificación membranosa del tejido mesenquimatoso que rodea al cartílago de Meckel. Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos y del oído medio. La musculatura del primer arco faríngeo abarca los músculos de masticación, que son el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. También podemos agregar la inervación de los músculos del primer arco, que proviene de la rama mandibular del nervio trigémino. Como el mesénquima del primer arco, también contribuye a formar la dermis de la cara. La inervación sensitiva de la piel se obtiene de las ramas oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior del nervio trigémino. Los músculos de los arcos no siempre se unen a los componentes óseos o cartilaginosos de su arco. También el esqueleto que proviene del primer arco faríngeo, como ya se comentó anteriormente, da origen al maxilar, al premaxilar, el hueso cigomático, parte del hueso temporal, el cartílago de Meckel, el martillo y su ligamento anterior,
así como el yunque y el ligamento esfenomandibular. En esta imagen podemos ver cómo están situados en la parte superior de la imagen A, el arco faríngeo número 1 y número 2, un poco arriba de la protuberancia pericárdica. Buenas tardes, mi nombre es Ángela García y les voy a hablar del segundo arco hasta el sexto. Ok. El cartílago del segundo arco, también llamado arco ioideo, da origen a estructuras del estribillo, apófisis estiloides del hueso temporal, ligamento estiloideo y en la parte ventral al asta menor y a la parte superior del cuerpo del hueso ioideo. Los músculos del arco ioideo son músculos del estribo, estiloideo, vientre posterior del digástrico, músculos articulares y músculos de la expresión facial. El nervio facial es el que se va a encargar de inervar a los músculos que ya mencioné en el segundo arco. Algunos componentes se pueden osificar mientras que otros desaparecen o se vuelven ligamentosos. En el caso del maxilar y del cartílago de Meckel, son sustituidos por los huesos maxilar y mandibular respectivamente. En el tercer arco faríngeo, el cartílago produce la parte inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso ioides. La musculatura se compone exclusivamente de músculos estilofaringios y estos se inervan mediante el nervio glosofaringio, que es el del tercer arco. En el cuarto y el sexto arco, los componentes cartilaginosos de estos arcos se fusionan para poder formar los cartílagos tiroides, coricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme de la laringe. Los músculos se inervan mediante la rama laringea superior del vago, o sea, el nervio del cuarto arco, mientras que los músculos intersecos de la laringe los inerva la rama laringea recurrente del nervio vago, que es el nervio del sexto arco. Aquí podemos ver la parte azul es lo que nos da origen el segundo arco, mientras que la parte amarilla, que es el asta menor y el asta mayor, junto con el cuerpo del hueso ioideos, nos los da el tercer arco. Y la parte roja y la parte verde son los que mencioné en el cuarto y sexto arco faríngeo. Hola, soy Dana Chávez y voy a hablar sobre las bolsas faringeas. La primera bolsa faríngea forma un tubérculo similar a un tallo, el receso tubotimpánico, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. La porción distal del tubérculo se ensancha para originar una estructura similar a un sacro, la cavidad timpánica primitiva o del oído medio, en tanto su segmento proximal permanece estrecho y constituye la trompa faringiotimpánica. Sus derivados es la cavidad timpánica o el oído medio y la tuba faringiotimpánica de Eustaquio. La segunda bolsa faríngea se prolifera y forma yemas que penetran el mesénquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico para construir el primordio de las amígdalas palatinas. Entre el tercero y quinto mes, las amígdalas son infiltradas por tejido linfático. Parte de la bolsa persiste y corresponde en el adulto a la fosa amigdalina. Sus derivados son las amígdalas palatinas y la fosa amigdalina. Y la tercera bolsa faríngea se caracteriza en su extremo distal por un ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, en tanto la región ventral forma el timo. Los dos primorios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. Si bien la porción principal del timo se desplaza con rapidez hasta su posición final en la región anterior del tórax, donde se fusiona con su contraparte proveniente del lado opuesto. La porción de su cola en ocasiones persiste, ya que ya sea incluida en la glándula tiroides o formando nidos
tímicos aislados. Sus derivados son la glándula paratiroides inferior y el timo. Cuarta bolsa faríngea. El epitelio de la región dorsal forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides que está en migración caudal. Esto para constituir las glándulas paratiroides superiores. La región ventral da origen al cuerpo ultimobranquial, que lo podemos observar aquí, que más tarde se incorpora a la glándula tiroides. Las células del cuerpo ultimobranquial generan las células parafoliculares, también llamadas células C, de la glándula tiroides. Estas células secretan calcitonina, que es una hormona que participa en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Y bueno, los derivados de la cuarta bolsa faríngea serían la glándula paratiroides superior, que se encuentra aquí, y el cuerpo ultimobranquial, como ya lo señalé, se encuentra aquí, que genera las células parafoliculares C de la glándula tiroides. Hendiduras faríngeas. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras faríngeas. Aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. El sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse al tercero y al cuarto. Por último, se fusiona con el borde epicárdico en la región inferior del cuello y la segunda, tercera y cuarta hendiduras pierden contacto con el exterior. Lo podemos observar aquí en la imagen B. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, que es llamado el seno cervical. Aquí se encuentra, pero desaparece en una fase posterior del desarrollo. Eso será todo por nuestra parte. Gracias.